Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Bienaventurado el pobre en espíritu. Bienaventurado aquel que llora. Bienaventurados son los pacificadores. Bienaventurado aquel que tiene oído para poder escuchar el hablar de Dios. Hoy, 1 de diciembre, amados hermanos, de este año 2022. Faltan 30 días y se termina el año 2022. Gracias al Señor, que Dios cada día nos da una nueva oportunidad, hermanos. Cada día el Señor nos levanta para que nosotros hagamos un examen de conciencia de la manera en cómo estamos sirviendo al Señor. Debemos servirlo al Señor de una manera conforme al propósito, a su buen pensamiento, a su buena voluntad y en el amor ágape de Dios. Debemos cada día alegrar el corazón de Dios, sirviendo con sencillez, con humildad. Nosotros no necesitamos ser vistos por nadie ni ser halagados por nadie. Él tiene que ser visto y Él tiene que ser glorificado, honrado y alabado en todo tiempo y en todo momento. Amados hermanos, nosotros solamente somos canales de bendición, somos vasos de honra, donde Él puede correr ríos de agua viva, pueda fluir de nuestro interior para poder dar de beber a todos los sedientos y dar de comer a todos los hambrientos. En esta tarde hemos venido hambrientos y sedientos. Tú, amado hermano, que estás en este momento, a través de este programa, Los Obreros de la Hora Undécima, estás en sintonía en este momento. Cada día debes tener hambre y sed de Dios. Cada día debemos buscar más de Dios, depender de Él. Recuerda, amado hermano y hermana, que nuestro amado y Señor Jesucristo no lo hizo de acuerdo a su manera siendo Dios, sino consultó al Padre. Y esto alegró al Padre, y todo lo que hizo aquí en la tierra, hasta su última gota de sangre que derramó en la cruz, aleluya, fue que Él consultó y hizo la voluntad del Padre en todo. Él fue un modelo tan maravilloso y Él se apartó de todo lo que es común para tener un vivir santo delante del Señor. Vamos a orar para poder empezar este programa. Padre, Abba Padre querido, todos los honores y toda la honra y la gloria es para ti. Señor, todo lo que respira, alabe al que vive por los siglos de los siglos, de eternidad a eternidad. Todo lo que tiene vida, alabe a este nombre admirable, bello y hermoso. Tú eres nuestro Dios, el dueño de todos los mundos, de lo visible e invisible. Tú estás ahí arriba en el tercer cielo donde está tu trono, donde los ángeles, arcángeles y querubines y serafines hacen el gobierno y todos son obedientes a tu hablar. Señor, nosotros aquí en la tierra, tus hijos, ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad y a alegrar tu corazón. Bendice, Señor, tu palabra. Bendice a todos mis hermanos que están en este momento en sintonía a través de las redes sociales. Te lo pido, Señor, que tú nos enseñes y que tú nos hables. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Saludamos una vez más en este día 1 de diciembre. Un saludo fuertemente y un abrazo desde acá, de la ciudad de Chimbote, hermano Johnny. Muchas bendiciones, que Dios te siga fortaleciendo, que Dios te siga concediendo la petición de tu corazón, que Dios guarde tu entrada y tu salida tuya, de toda tu familia y de todo
los compañeros y amigos que están trabajando junto contigo, muchas bendiciones, aleluya, y la presencia de Dios permanezca contigo, y los ángeles del Señor siempre están ahí a tu lado para cuidarte de día y de noche. Gracias al Señor. Saludamos también, aleluya, como todos los días, a un gran amigo y hermano en la fe. Hicimos misión. Estuvimos ahí siendo perfeccionadas hace muchos años en CP para aprender más la profundidad en la palabra humildemente y con sencillez, llevar la palabra adecuada. Nuestro hermano Santo Reina, que ya se está restaurando, ya muy pronto va a estar nuevamente aquí en el canal para transmitir muchas verdades. Extraño mucho a nuestro hermano y muchos hermanos también lo extrañan mucho. Un saludo grande, que Dios te fortalezca. Te dé inteligencia y sabiduría, hermano Santo Reina. Bendiciones y abrazo a tu esposa Teresa Sandoval. Y muchas bendiciones a todos los hermanos que reúnen en la iglesia en Chimbote. También saludamos en esta tarde a la iglesia en Nuevo Chimbote, donde está nuestro hermano Julio Guamán. Fortaleza en el Señor. Bendiciones para él y toda su familia. Que Dios cuide su entrada y su salida. Y bendiciones a todos los hermanos que reunimos en la iglesia en Nuevo Chimbote, que estamos cooperando humildemente en el Señor, en el servicio de Dios, y siendo y queriendo cada día aprender más para ser perfeccionados y trabajar por causa del Señor. Muchas bendiciones. Saludamos también a nuestros hermanos de Piura, zona 23 de octubre, donde tuve el privilegio de estar ahí junto con ellos, apoyando a los hermanos de la iglesia 26 de octubre en Piura, el gran amor y el gran cariño de todos los hermanos, del hermano Juan Paiva, que está al frente de la obra, junto con su esposa Lorena, el hermano Julián, junto con su esposa Rosemary. Que Dios me los bendiga y fortaleza a cada uno de ellos. Bendiciones a todos los miembros del cuerpo de la iglesia allá en zona 26 en Piura. Gracias al Señor. Amados hermanos, gracias al Señor, este programa en este momento, en esta hora, presenta su programa Los Obreros de la Hora Undécima. Ayer estuvimos hablando acerca de un tema, elegidos para tener un vivir santos de Él. Ayer nosotros hemos visto que nosotros fuimos elegidos por Dios en los lugares celestiales, gracias al Señor, para poder ser santo. Y una de las primeras, aleluya, bendición fue su elección. Hermano querido y hermana querida, mira, una de las primeras bendiciones de Dios Padre, de nuestro Abba Padre querido, es de habernos elegido. A la verdad no sé qué Dios vio dentro de mí, no sé qué Dios vio dentro de cada uno de vosotros, pero el Padre escogió. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a comprar o usted sale a comprar, por ejemplo, una ropa, y usted elige de tantos pantalones o de tantas blusas, usted elige lo que a usted le gusta y lo compra. Amén. Igual manera, hermanos, antes que este planeta existiera, antes que estos mundos existieran, antes que los astros de la tierra existieran, Dios, aleluya, nos bendijo en los lugares celestiales y Él nos eligió. Aleluya. Este es mi hijo, este es mi hija, este es mío, aleluya, y nos eligió. Quiero compartir con ustedes ahí Romanos capítulo 9, versículo 11. Romanos 9, 11, lo que dice aquí el apóstol Pablo, dice, pues aún no había nacido, dice el apóstol Pablo, pues aún no había nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Aleluya. Y nosotros ayer vimos, amados hermanos, que antes que existieran los mundos, antes que existieran nuestros padres y antes que tuviéramos en el vientre de nuestra madre, Él ya nos había elegido.
Él nos había seleccionado. Gracias al Señor, aquí el apóstol Pablo, él dice estas palabras y nos hacemos uno con este hablar, pues aún no había nacido, dice el apóstol Pablo, ni había hecho ni el bien ni el mal, porque no había nacido, aleluya, para que el propósito, aleluya, para que el beneplácito, para que el pensamiento, para que la buena voluntad, para que el plan de Dios y el propósito de Dios, aleluya, gracias al Señor, nos eligió, nos conforme a elección que permaneció, no por obras, sino porque el que llama. Aleluya. Amados hermanos, esa fue la primera bendición que recibimos en los lugares celestiales. Él llama, Él desea, conforme a su voluntad y conforme a su deseo. Esto, amados hermanos, nos debe constreñir nuestro corazón y debemos estar tan contentos. Mire la humanidad, hermanos, desde la primera creación de Adán hasta la actualidad. ¿Cuánta gente, cuánta humanidad, cuántas personas viven en un mundo de oscuridad y cuántos han muerto y están completamente en las profundidades del Hades? Pero muchos hijos de Dios, aleluya, muchos hijos de Dios. El Señor, cuando vino de hace 2000 años atrás para rescatar a los elegidos por el Padre, y los recibimos como vida, y están descansando ahí en el paraíso, esperando que suene la trompeta para ser resucitados y para estar con el Señor, a la verdad nosotros somos bienaventurados, hermano. Nosotros debemos estar contentos. Yo fui elegido por mi Padre. Yo fui elegido en los lugares celestiales. Yo solamente aquí estoy en esta tierra para cumplir el corazón de Dios y hacer el deseo del corazón de Dios y hacer la voluntad de Dios. Porque mi elección no fue terrenal. Mi elección fue celestial a través del dueño de todas las vidas, el dueño de todas las cosas. Aleluya. Gracias al Señor. Esa es la primera bendición que recibimos. La segunda bendición que hemos recibido, hermano, es ser predestinados. Aleluya. Amén. Predestinado significa, amados hermanos, que de antemano Dios tiene poder para poder llamarnos, para poder predestinarnos. Aleluya. La segunda bendición tan grande es que nosotros fuimos predestinados. Aleluya. Gracias al Señor, hermano. Fuimos nosotros completamente marcados. Fuimos sellados. Este es mi hijo. Nosotros tenemos la marca de él. Aleluya. Y mucho mejor. Cuando vino nuestro Señor Jesucristo, nos selló, nos compró con su propia vida. Aleluya, tenemos su propia naturaleza como el Espíritu dentro de nosotros. Tenemos la marca, tenemos la sangre que nos lavó, nos compró. Y esta sangre, aleluya, cada vez que nosotros como seres humanos podemos fallar y rápidamente confesamos y esta sangre nos lava y nos limpia, porque nosotros desde el día que lo recibimos, aleluya, nosotros somos hijos legítimos del Dios viviente. Aleluya. ¿Pero para qué nos eligió? Para tener un vivir sin mancha. Y sin mancha, hermano, significa sin defecto. Aleluya. Nosotros tenemos que ser ahora en adelante como las vírgenes prudentes. Las vírgenes prudentes no vivieron como las vírgenes necias. Las vírgenes prudentes vivieron conforme al principio. Ellos estaban ocupados en sus cosas como humanos, en su servicio, en sus trabajos, pero no descuidaron tener aceite en su lámpara. Y la lámpara, de acuerdo a Proverbios 20:27, es el espíritu del hombre. Aleluya. Pero también tenían aceite en su vasija.
Y vasija en griego, hermano, significa vida del alma, que en su alma tenían también espíritu. Aleluya. Cuán precioso y hermoso, amados hermanos, que nosotros teníamos la marca del espíritu. El Señor está mezclado en nuestro espíritu, pero también tenemos que ser como la Virgen es prudente. Tenemos aceite en nuestro espíritu. Ahí donde está la mezcla de lo divino con lo humano. Pero también tenemos que nuestra alma, ustedes saben muy bien, mejor que yo, que es mente, emoción y voluntad, que esas tres partes deben estar de aceite, o sea, gobernadas por el Espíritu Santo. Gracias al Señor, hermano. Y cuando dice, y delante de Él, conforme dice aquí Efesios, aleluya, dice, según nos escogió en Él, aleluya, esa palabra significa que el patrón de santidad y perfección es el patrón de Dios. Aleluya. Y cuando dice ahí mismo, en el versículo 5 del capítulo 1 de Efesios, dice, en amor. En amor significa el amor ágape, el amor de Dios. El amor de Dios, amados hermanos, no tiene medida ni profundidad. ¿Qué significa amor? Muchas veces nosotros podemos describir el amor de muchas palabras y de muchas formas, pero el verdadero amor no sabe qué es, hermano. El verdadero amor significa aquel que dio su vida por alguien. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Mire el amor. Dejó su trono. Fue obediente al hablar del Padre. No tenía un lugar donde nació. Estaba dentro de ese vientre de una joven llamada María de 16 años. Aleluya. Y siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él permitió nacer en un pesebre humildemente. Y ese niño creció en amor. Y cuando comenzó su ministerio a la edad de 30 años, y después que fue bautizado y se escuchó una voz celestial, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, a Él oír. Ese amor de Dios, hermanos, no tiene medida ni profundidad. El amor de Jesucristo vino y entregó su vida, total, toda su vida, por nosotros, por los elegidos. Aleluya. Nosotros fuimos salvos de antes que todas las cosas para tener un vivir de santidad. Aleluya. El amor de Dios. ¿Tú entregarías tu vida por alguien? A veces nosotros podemos regalar ropa, podemos hacer muchas cosas, pero dar la vida por alguien, solamente una persona llamado nuestro Señor Jesucristo. En esta tarde vamos a continuar un poco más y vamos a aprender elegidos y predestinados para un propósito. En esta tarde vamos a hablar, nosotros los elegidos, nosotros los predestinados, fuimos, aleluya, llamados, elegidos para un propósito. Y esto podemos ver primera epístola de San Pedro, capítulo 1, versículo 2. Primera epístola de San Pedro, capítulo 1, versículo 2. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Si tiene su Biblia, hermana y hermana, ábralo por favor. Primera epístola de San Pedro, capítulo 1, versículo 2. Nos dice la palabra, elegidos, aleluya, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Aleluya. Elegidos. Amén. Gracias al Señor, hermano. Nosotros justamente fuimos elegidos, predestinados, aleluya, con ese único propósito, aleluya, para poder predicar acerca, muchas personas hoy en día, muchos hijos de Dios en estos tiempos, hablan acerca de la prosperidad, ¿no? Muchos hermanos con mucho respeto
a muchos hermanos hablan acerca de la prosperidad. Y muchos hermanos te dejan, porque esa palabra de la prosperidad de muchos hermanos tiene un poco de levadura, ¿no? Y comienzan muchos hermanos caen en eso. Yo quiero ser próspero, quiero tener mucho poder económico, quiero hacer tantas cosas. El hermano, tal pastor, me dice que si yo vendo mi casa, si yo doy tal cantidad de dinero, voy a ser bastante prosperado, ¿no? Pero nosotros, hermanos, no predicamos ese punto. Nosotros sí predicamos, hermanos, aleluya, el evangelio puro. El evangelio sin levadura. El evangelio que exhorta. Y esa palabra, exhorta, no es una palabra demasiado fuerte. Amén. Esta palabra exhorta significa también animar a un hermano, fortalecer y ayudar a un hermano que de repente por las circunstancias de la vida está ahí débil o tropezó, y nosotros tenemos que fortalecerlo, animarlo para que él sea nuevamente fortalecido y pueda continuar en el camino del Señor. Amados hermanos, nosotros tenemos que predicar el evangelio. Este evangelio es buenas noticias. Un día a ti y a mí me trajeron buenas noticias. Nos predicaron este evangelio que tiene vida y tiene poder. Cuando este evangelio, esta buena noticia llegó a cada uno de vosotros, aleluya, nosotros, aleluya, fuimos ganados para dentro del reino, para poder hacer la voluntad de Dios. Porque entró una vida dentro de nosotros. Y si nosotros fuimos elegidos, predestinados, para cumplir un propósito. Y el propósito de Dios es predicar el evangelio del reino de los cielos en todos los sitios, usando diferentes tipos de medios, de diferentes tipos de canales. Le digo, amados hermanos y hermanas, con toda sencillez, aquí a través de las redes sociales, para poder nosotros salir a través de las redes sociales, nosotros hace muchísimos años atrás, nosotros tuvimos un programa en la televisión, ¿cómo se llama?, que estuvimos por casi de 5 años saliendo al aire, Cable Futuro, Canal 84, creo, ahí salíamos nosotros. Pero, ¿cuál fue la única intención? Es transmitir las grandes verdades que están en la palabra del Señor. Han pasado tantos años y hemos venido orando y clamando para que el Señor nuevamente use y toque el corazón de alguien de los hermanos para que nos pueda ayudar, aleluya, para poder nuevamente salir al aire. Esto nos ha costado oración, mucho tiempo, rodillas y lágrimas. Y gracias al Señor, que Dios tenía ahí un instrumento escondido. Dios tenía un instrumento guardadito con un corazón dadivoso. Y a través de nuestro hermano, aleluya, que siempre lo agradecemos, nuestro hermano Johnny, fue tocado por el Señor y Dios lo utiliza en gran manera y a través de él estamos nosotros saliendo al aire para poder, amado hermano, que nosotros fuimos elegidos y predestinados con un propósito. La humanidad, la gente que no tiene al Señor, bueno, yo estoy aquí para cumplir mis sueños, para comer bien, para vestir bien, para alegrarme, gozarme y un día morir. Esa es la mentalidad de aquellas personas que no tienen al Señor y son esclavizados por el enemigo. Pero nosotros los elegidos en los lugares celestiales, que tenemos la vida, nosotros fuimos elegidos con un propósito, predestinados con un propósito, aleluya, para contener al Señor en nuestro espíritu, para poder expresar al Señor, para poder representarlo y hacer su voluntad y alegrar el corazón y recuperar todos estos reinos que fueron usurpados por Satanás, para que en el mundo venidero el Señor recobre todos estos reinos, que todos estos le pertenecen al Señor. Gracias al Señor, hermano. La edificación, hermanos, de la iglesia no depende de las
organizaciones, ni habilidades, ni estatutos, ni reglamentos humanos. Amén. La edificación de la iglesia, hermanos, aleluya, depende de toda la bendición espiritual en Cristo Jesús. Si nosotros hemos visto, aleluya, y lo vuelvo a leer, que el Señor, aquí en el capítulo 4 de Efesios, que Él dice con 4:1 hacia el 7 y ahí 11 al 13 dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Tú fuiste llamado para que tú sirvas al Señor. Aleluya, con un corazón puro, para que te has cautivado por el amor de Dios, con humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Cuando nosotros tenemos esta visión y cuando nosotros recibimos esta visión, nuestra vida va a cambiar. Cuando nosotros tenemos esta visión, aleluya, y vemos este tipo de revelación, nosotros vamos a amarnos unos a otros sin mirar la paja del uno del otro, sino animarnos, ayudarnos y amarnos unos a otros. Aquí la palabra es solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu con que fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, no tenemos dos señores, tenemos un Señor, una fe y un bautismo. Un Dios y Padre, aleluya, de todos, el cual sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Cada de acuerdo a nuestra medida, de acuerdo a nuestro don, el Señor nos ha dado cada uno. A uno el Señor le dio 5 talentos, a otro le ha dado 2 talentos, a otro le ha dado 1 talento. Pero todos nosotros tenemos un talento. Pero mire el versículo 11, y él mismo constituyó unos apóstoles, a unos profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A qué? ¿Para qué? ¿Para qué fueron constituidos ellos? A fin de perfeccionar a los santos. Estos son nuestros hermanos mayores. Apóstolos es un hermano más crecido, más maduro. Aleluya. Un profeta es aquel que recibe el encargo de Dios y transmite el encargo de Dios. Un evangelista es aquel que lleva la palabra. Aleluya. Pastor y maestro es lo mismo. Un pastor tiene que ser maestro y un maestro tiene que ser un pastor que ama a las ovejas y apacienta a las ovejas con mucho amor y los cuida. Aleluya. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y estatura de la plenitud de Cristo. Aleluya. Entonces, amados hermanos, la edificación empieza en los lugares celestiales. La edificación empieza cuando nosotros edificamos con el material adecuado y con el Espíritu. Gracias al Señor. Si nosotros continuamos, hermanos, sirviendo en la iglesia basados en nuestros conocimientos o conceptos, muchas veces nosotros nos grabamos los versículos de la Biblia, es bueno, pero a veces nos ponemos ya los memorizamos, pero no hay una realidad dentro de nosotros. Aleluya. Por eso que nuestro servicio, hermanos, debe ser de apariencia. Debemos oír y ser hacedores. Oír la palabra. Muchas veces hablamos acerca de la fe y nos trasladamos al capítulo 11 de Hebreos, ¿no? Pero de acuerdo a Romanos, dice que la fe es por el oír la palabra del Señor. ¿Tú estás oyendo? ¿Tu oído está atento al hablar en este momento, amado hermana y hermana, a través de las redes sociales? ¿Tú quieres fe? Oye la palabra, pero practica la palabra. Oye la palabra, pero haz una realidad la palabra en tu diario vivir. Porque esta palabra no es simple letra. Esta palabra
tiene mucha vida y tiene mucho poder. La vida para que vaya creciendo día tras día en nosotros y este poder vaya limpiando, aniquilando todo lo que hay en nuestra mente y nuestra alma, en nuestro viejo hombre, vaya cortando para que el Cristo resurrecto, como el Espíritu que está en nosotros y en nosotros, vaya Él madurando y nosotros vamos madurando y creciendo hasta que todos lleguemos, dice la palabra, a la plenitud en Cristo Jesús. Amados hermanos, necesitamos estar bien claros por qué Dios nos eligió. Como dice ahí, elegidos y predestinados con un propósito. Ayer vimos que fuimos elegidos para tener un vivir santo. Ahora estamos viendo que hemos sido elegidos y fuimos predestinados para un propósito. El propósito, amados hermanos, es servir a Dios de una manera humilde y sencilla y hacer la voluntad de Dios y tener esta visión tan clara. Cuando nosotros tenemos esta visión clara, nuestra vida va a cambiar y vamos a recibir la revelación de parte de la palabra. Y vamos a escuchar siempre el hablar de los grandes profetas de Dios que transmiten muchas verdades a través de la palabra del Señor. Gracias al Señor. Amado hermano, lo primero, aleluya, se refiere a la bendición del Padre. ¿Qué hizo el Padre? Nos eligió. ¿Qué hizo el Padre? Nos predestinó. ¿Qué hizo el Padre? Nos bendijo. Aleluya. Entre muchos y billones de personas que ya el Señor ve el presente, aleluya, ve el pasado y ve el futuro, aleluya. Imagínense, amados hermanos, por eso le digo, ¿usted no está contento? ¿Usted no está gozoso de haber sido elegido, predestinado por el Señor? Verdaderamente, esto debe llenarnos de mucha alegría y de mucho gozo, porque Dios nos eligió y nos predestinó. Aleluya. Esta palabra predestinar en griego significa ser marcados, tener el sentido de ser marcados. Este es mi hijo, yo lo elegí, yo lo predestiné, yo lo marqué y lo aparté para él. Por eso que nosotros, amados hermanos, tenemos que tener esta visión. Nosotros tenemos que orar todos los días. Señor, echa colirio a mis ojos espirituales para poder entender y ver la profundidad de la palabra. Señor, echa más colirio a mis ojos para ver el propósito de tu elección y el propósito de tu plan para poder yo cumplir aquí en la tierra, ya que soy tu casa, tu habitación, tu templo, tu morada, para poder servirte con humildad y sencillez y para poder amar a mis hermanos, amar a mi prójimo, amar la predicación del Evangelio, para poder que cada vez nosotros cuando predicamos el Evangelio, cuando tiramos la red del Evangelio, muchos peces, o sea, muchas personas son ganadas para dentro del reino de los cielos. Por eso que San Juan, lo vuelvo nuevamente a leer junto con ustedes, a disfrutar este versículo que es bastante conocido, muy conocido este versículo, San Juan capítulo 1, que nos dice, capítulo 1, gracias al Señor, y versículo 12, dice así, mas a todos los que la recibieron, los elegidos, los predestinados, aleluya, para tener un vivir con un propósito, aleluya, nosotros recibimos la vida, porque nosotros no solamente lo recibimos, sino nosotros creemos, ¿no? Aquí dice, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí Dios confirma. Qué maravilloso, hermanos. Muchas personas piensan, no, yo también soy hijo de Dios. No, amado hermano, amigo, que usted me está escuchando a través de las redes sociales. La Biblia habla bien claro.
Todas las personas tienen la imagen y semejanza de Dios, pero no todas las personas tienen la vida de Dios. No todas las personas tienen la naturaleza de Dios. No todas las personas tienen al Espíritu Santo dentro de ellos. Tenemos espíritu humano, todos los seres humanos, sí. Pero el día que tú haces tu decisión de recibir a Cristo y crees con el corazón y con tu boca confiesa que Jesucristo es el Señor, el cual fue levantado de los muertos, aleluya, y lo recibes con tu Salvador, recién la Biblia nos dice que recién somos hijos legítimos del Dios viviente. Amén. Gracias al Señor. Amén. Recién tenemos el derecho de ser llamados hijos para que en el mundo futuro, aleluya, nosotros podemos, aleluya, ser herederos y coherederos en Cristo Jesús. Romanos 8:14, ¿qué nos dice Romanos 8:14? Rápidamente vamos a Romanos 8:14, nos dice la palabra así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Mire, cuando recibimos a Cristo como nuestro único Salvador, de esa bendición tan hermosa por el Padre, y nos eligió, nos predestinó con un propósito, recibimos esa vida, y San Juan dice que nosotros, cuando recibimos esa vida, recién somos hijos de Dios, y una vez que nosotros ya somos reconocidos hijos de Dios legítimamente, aquí el apóstol Pablo dice, porque todos los que son guiados, aquí no dice, porque todos los que son guiados por el árbol del conocimiento, aquí no dice, porque todos los que son guiados, que tengan aquí en su mente una biblioteca completa y todos los versículos de la Biblia aquí en la mente, pero no hay una realidad dentro de él, aquí la Biblia nos dice bien claro, porque todos los guiados por el Espíritu de Dios, aleluya, estos son hijos de Dios. Entonces nosotros hemos sido predestinados con este propósito de ser guiados por el Espíritu de Dios. Que las cosas que nosotros hagamos sea conforme al guiar del Espíritu. Que el Espíritu nos guíe, que el Espíritu nos enseñe, que el Espíritu nos instruye y el Espíritu nos guíe. Porque Él es Espíritu, Él se hizo Espíritu, aleluya. Y Él está justamente diciendo aquí el apóstol Pablo, porque todos los que sean guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hermanos, cuando nosotros andamos en nuestra mente, en nuestra vida natural, en nuestra carne, hacemos las cosas equivocadamente y hacemos una confusión terrible y podemos causar dolor de cabeza a los hermanos, a los líderes, y podemos enemistarnos entre hermanos y podemos nosotros perjudicar la edificación de la obra y podemos nosotros servir de acuerdo a nuestros conceptos naturales. Nosotros no debemos servir de esa manera, amados hermanos. Nosotros debemos servir de acuerdo a la guianza del Espíritu de Dios, que está en nosotros y en nosotros. Aleluya. Cuando nosotros leemos aquí en Efesios esta palabra que nuevamente voy a disfrutar con ustedes, Efesios capítulo 1 y versículo 4 dice, según se escogió en él antes de la fundación del mundo. No, acá el versículo 5, 1:5 de Efesios dice, en amor. Decimos que el amor es el amor ágape, el amor de Dios. Habiéndonos predestinados para ser adoptados, esta palabra adoptados en griego significa, en hebreo significa filiación. Y esta palabra filiación tiene dos palabras. Itosía, que significa niño. Y la otra palabra, gios, que significa hijos maduros. Cuando tú y yo recibimos a Cristo como nuestro único Salvador, ¿qué necesitamos? Necesitamos de la leche, necesitamos que nos enseñen a orar,
Necesitamos que nos enseñen a disfrutar la palabra, conocer la Biblia, conocer la palabra, aleluya. Necesitamos ser perfeccionados, enseñados para poder predicar el Evangelio. Éramos niños, es como un niño. Un niño, ¿qué necesita primero cuando uno nace? Amado hermana y hermano, un niño cuando recién viene al mundo, ¿cuál es lo primero que hace? Muchas veces dicen, no, preparar la leche, preparar la ropa, preparar la cuna, el mejor juguetito por el recién nacido. Pero un niño, cuando viene al mundo, lo primero que hace es respirar. Porque si este niño no respira, todo lo que se compró es vano. La cuna, los pañales, los juguetes, los mejores pañales de marca. Pero si este niño al nacer respira, grita, y cuanto más grita, la mamá se da cuenta, mi hijo necesita darle su leche maternal. Y nosotros, esta palabra, respirar, significa, cuando nosotros recibimos al Señor, lo primero que hacemos es invocar. Decirle, Señor Jesús, yo te necesito de ti. Yo necesito que tú me enseñes, que tú me instruyes, que yo necesito ser guiado por el Espíritu y servirte en el Espíritu y edificar la obra en el Espíritu. Por ese propósito tú me has hecho nacer. O sea, la palabra etioses quiere decir niño, pero todo el tiempo no vamos a ser niños. Nosotros tenemos que ser hijos, maduros. O sea, conforme nos van enseñando la palabra, ya no es tanta palabra suave, ya viene la palabra sólida. Y esa palabra sólida nos va a hacer crecer y nos va a hacer madurar, tener más responsabilidad. Ya podemos nosotros disfrutar, ya podemos predicar solos, aleluya, podemos pastorear, podemos nosotros visitar a los hermanos, ya podemos porque nosotros queremos madurar. ¿Recuerda cuando el apóstol Pablo fue a la iglesia en Corinto? La iglesia en Corinto comenzó muy bien, pero descuidó la parte espiritual. Ellos tenían que ser ya hijos maduros, pero el apóstol Pablo se enojó y los trató fuertemente. Amén. Amados hermanos, con ese propósito Dios nos ha creado, nos eligió, nos predestinó para ser hijos maduros, para cumplir el deseo del corazón de Dios, para vivir un vivir de acuerdo al Espíritu del Señor. Gracias al Señor. Él desea que nosotros, todos los hijos de Dios, crezcamos y maduremos para un día recibir la herencia. ¿Tú crees que si tú tienes 2, 3, 4 hijos y el hijo, por más años que tenga y no ha madurado, no puedes tú darle una herencia o una administración para que pueda administrar tu empresa o un negocio? Tú le das la responsabilidad a aquel que ha madurado y tiene responsabilidad. Amén, hermano. Los reinos de este mundo, un día en el reino milenario, el Señor le va a dar la herencia a aquellos hijos que crecieron en vida y maduraron en vida y fueron guiados por el Espíritu y se dejaron gobernar por el Espíritu y se dejaron también pulir por el Espíritu. Aleluya. Para poder nosotros reinar en el mundo venidero, necesitamos ser gobernados por esta ley interior, la ley del Espíritu, y ser un verdadero adorador que le adora en espíritu y en verdad. Miramos Isaías 55:6. ¿Qué dice Isaías 55:6? Rápidamente. 55:6 dice, buscad mientras pueda ser hallado y amarle entre tanto que está cercano. Hermanos, ¿qué debemos buscar primeramente? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero nosotros lo que buscamos es nuestro bienestar, nuestras cosas. Pero bienaventurado es aquel que busca primeramente
las cosas del reino y administra las cosas del reino, aleluya, y el resto viene por añadidura. Amados hermanos, busquemos primeramente las cosas del reino y alegremos el corazón de Dios. Aquí nos dice buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarle, invocarle, disfrutarle. El apóstol Pablo dijo que era muy rico, muy disfrutable en su experiencia. Él se deleitaba, tenía delicia cada vez que llamaba este nombre, que es sobre todo nombre, aleluya, porque este nombre lo salvó. Porque este nombre se doblará toda rodilla, aleluya. Y el apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. Él prefirió, él renunció, primeramente, todo lo que aprendió de Gamaliel. Renunció ni la muerte, ni las pedreadas, ni las persecuciones, ni los látigos, ni los náufragos, ni la cárcel. Nada pudo separar del amor de Cristo. El apóstol Pablo tuvo una experiencia tan hermosa y tan preciosa. Amados hermanos, cuando nosotros tenemos esta claridad, ¿por qué fue elegido y predestinado? Y estoy aquí. Nada ni nada nos puede separar del amor de Dios. Nosotros estamos aquí para hacer la voluntad de Dios y por eso que nosotros tenemos que buscarlo y llamarlo mientras que hay tiempo. Segunda de Timoteo 4:2, ¿qué nos dice segunda de Timoteo 4:2? Gracias al Señor. Segundo de Timoteo 4:2, ¿qué dice? Que prediques la palabra. ¿Qué más? Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Aleluya. ¿Qué dice? Que prediques la palabra. Que prediques la pura palabra. Que no añadas y ni quites, porque todo lo que está aquí, aleluya, ha sido ya revelado, inspirado por el Espíritu Santo. Aquí no hay que añadir ni quitar. Aquí no hay que, me parece que este versículo dice así, ni pensar ni argumentar. No, nosotros tenemos que hablar de acuerdo al contenido. Predica, ocúpate en la predicación, ten amor por la predicación del Evangelio, ten compasión de las almas que se están perdiendo, ten compasión de tu propia familia que vive en tu casa o del resto de la familia que vive, ya sea por ahí mismo en tu barrio o fuera, en otra ciudad. Predica, empieza a predicar el Evangelio en tu propio hogar, en tu propia familia, para que tu familia sea completamente ganada para el reino de Dios. Y cuando venga Jesucristo, toda tu familia sea completamente arrebatada. Para ese propósito Dios te eligió. Con ese propósito Dios te predestinó. Para que tú prediques la palabra, para que prediquemos la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, aleluya, que redarguyes, que reprendas y exhortas. Aleluya, que animes. Muchas veces la palabra exhortar, muchas veces nuestros consiervos de Dios con mucho respeto es darle duro al hermano. Nosotros esta palabra es animar. A un herido necesita llevarle la medicina. Un enfermo necesita la medicina. Uno que se debilitó, que ya no está, necesitamos darle amor y fortalecerlo y animarlo. Necesitamos cumplir este deseo del corazón de Dios en todo tiempo y en todo momento. Volvamos a Primera de Pedro, capítulo 1, primera epístola de San Pedro, capítulo 1, versículo 2. 1 y 2, que leímos al principio. Elegidos, predestinados, aleluya, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, ¿para qué? Para obedecer. Tú fuiste elegido, fuiste predestinado
para obedecer. Cuando nosotros obedecemos al hablar del Hijo, al hablar del Padre, a través del Hijo, aleluya, nosotros vamos a alegrar el corazón del Padre, vamos a alegrar el corazón del Hijo, y nosotros, aleluya, vamos a, un día el Señor nos va a recompensar y nos va a galardonar porque nosotros hicimos conforme a sus principios de su buena voluntad y nos dimos cuenta que nosotros fuimos elegidos y predestinados con un propósito. Aquí dice, aleluya, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Necesitamos todos los días arrepentirnos, hermano. Ya sea con una mirada, con un pensamiento, con una palabra rápido. A veces nos podemos enojar, no podemos airar rápidamente. Y rápidamente el espíritu humano tiene la conciencia. Y esa conciencia no nos deja tranquilos porque hay una persona maravillosa en nosotros y nos arrepentimos y rápidamente aplicamos la sangre de Jesucristo. Amados hermanos, en este mundo hay 4 que ven la sangre de Jesucristo. Nosotros hemos sido comprados con la sangre, con alto precio, que es la sangre de Jesucristo. Y cada vez que nosotros confesamos nuestros pecados, esta sangre nos lava y nos limpia y tenemos paz y nuestra conciencia está en paz y Satanás no nos puede acusar. Pero si nosotros ofendemos a Dios y ofendemos a los hermanos o a un familiar y no confesamos, Satanás viene y nos acusa. 4 personajes que ven la sangre. Dios, primeramente el Padre que nos eligió y nos predestinó, ve la sangre. Ve la sangre de su Hijo Jesucristo que fue derramada hace 2000 años atrás. ¿Y quién más ve la sangre? Ve también su Hijo Jesucristo, que Él no abrió su boca, que fue como un cordero al matadero. Y por amor dio su vida, sin merecerlo. Él compró el decreto de cada uno de vosotros, aleluya. Y Él ve la sangre. Muchas veces, hermanos, cometemos diferentes tipos de pecado y el mismo ofensa y la misma ofensa. Y a veces pisoteamos la sangre de Jesucristo y es horrenda cosa, es caer en las manos del Dios vivo. Nosotros como humanos podemos ofender y podemos pecar, pero no la misma cosa, amados hermanos. Amados hermanos, Jesucristo ve la sangre, como la estamos utilizando. ¿Quién ve la sangre? La tercera persona, el tercer personaje que ve la sangre es Satanás. Cuando tu conciencia está bien delante de Dios, delante de la familia, delante de los hermanos, Él no te puede acusar. Él ve la sangre. Oh, con Él no me meto. Recuerda que el ángel de la muerte, cuando la última señal de la muerte de los primogénitos, la sangre estaba rociada en los dinteles de la puerta, vino el ángel de la muerte, que miraba la sangre, no entraba. Donde no estaba la sangre, él entraba y mataba al primogénito. Entonces, cuando nosotros tenemos una conciencia limpia y en paz y hacemos el gobierno de Dios y nos damos cuenta que fuimos elegidos y predestinados aquí con un propósito para poder cumplir el deseo del corazón de Dios, Él no se mete con nosotros. Pero si nosotros somos necios y andamos relajadamente sin obedecer el hablar de Dios y querer hacer las cosas de acuerdo a nuestra manera, Satanás va hacia el trono y dice, mira a tu hijo que lo elegiste, mira a tu hija la que le elegiste, está angustiada, está ansiosa, está preocupada, ofendió a su hermano, ofendió a su padre, ofendió a su hijo y tranquilamente está en la reunión alabando al Señor, ni siquiera se reconcilia, ni siquiera te pide perdón y te acusa.
¿Tú crees que el padre y el hijo cómo se encuentran? Se encuentran tristes, hermano. El padre quiere hacer cosas porque estamos lastimando a su hijo, pero su hijo aboga por nosotros. El hijo dirá, Padre, yo di mi vida por él. Ten paciencia, Padre. Un día se dará cuenta y recapacitará y se arrepentirá. Ten paciencia. ¿Qué necesitamos, hermanos? ¿Que Satanás nos acuse? Necesitamos estar en paz delante de Dios, delante de la familia y delante del mundo entero. Y el cuarto personaje que ve la sangre somos nosotros mismos. Nosotros mismos vemos cómo estamos sirviendo al Señor. ¿De qué manera estamos sirviendo al Señor? Si nosotros mismos le estamos sirviendo al Señor de una manera conforme al gobierno del Espíritu, Él nos califica y nos sigue sellando. Aleluya. Pero si nosotros estamos sirviendo al Señor de una manera relajada, no grata al Señor, de acuerdo a nuestra manera de pensar, de acuerdo a nuestros conceptos, de acuerdo a nuestra religiosidad, de acuerdo a nuestra manera de vivir, a nuestra manera almática, recuerda, hermano, que el Señor no nos va a calificar. Nosotros mismos ya no debemos engañarnos. Nosotros tenemos que ser ya no necios, sino que nosotros tenemos que ser como las vírgenes prudentes. Vigilar, orar, ayudarnos unos a otros y amarnos unos a otros con el amor de Dios. Nosotros necesitamos renunciar a las cosas de este mundo, renunciar nuestra vida del alma. Cualquier día voy a tocar este punto importante de acerca de la vida del alma. Voy a tocar esos puntos, la parte buena y la parte mala de la vida del alma. Muchas veces, así un pequeño así resumen, porque ya la hora me ganó, muchas veces nosotros miramos la parte mala de nuestra vida del alma. Por ejemplo, nuestro enojo, cuando nos gritamos, cuando tenemos amargura, cuando mentimos. Eso nosotros lo podemos ver. Pero hay cosas que es parte buena que nosotros no lo podemos ver. Y esa parte buena y esa parte mala no viene del árbol de la vida, hermanos. Esa parte buena y esa parte mala y el conocimiento y el razonamiento y las cosas mal interpretadas vienen del árbol del conocimiento, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Amados hermanos, Dios te eligió con ese propósito, para que tú puedas cumplir el propósito de Dios. Gracias al Señor, será hasta el día de mañana, viernes, y un saludo grandemente a la iglesia en Paita, donde está nuestro hermano Manuel Cárcamo. Un abrazo, un saludo a todos los hermanos. Saluda de la iglesia en Talara. Y saludando como todos los días a nuestra hermana Carmen Palma, muchas bendiciones para ella y toda su descendencia. Nuestra hermana Carol, para toda su descendencia, un saludo. A nuestra hermana Miriam González, nuestra hermana Clotilde y nuestro hermano Noé de España, muchas bendiciones. Nuestro hermano Wesley de Estados Unidos, muchas bendiciones. Saludamos también de un cariño grande. Estuve con ellos mucho tiempo, aleluya, y cada vez que voy allá, esos hermanos se desprenden de todo, nuestros hermanos de Chivatos, nuestros hermanos de Alvarado, nuestros hermanos de Canoa, hermanos de Chivatos, muchas bendiciones. Que Dios bendiga cada hogar y cada descendencia de cada uno de ustedes, que Dios derrame muchas bendiciones, que el trigo y la cebada y el aceite sobreabunde de ustedes, tanto a los hermanos de Chivato, de Alvarado, de Canoa, muchas bendiciones, gracias al Señor. Saluda a nuestra hermana Gloria Toche, nuestra hermana Rosa Valdés, y este programa presentó Los Obreros de la Hora Undécima. Será hasta mañana. Bendiciones. Amén.